poder hablar de el mandato nacional de la unidad de restitución de tierras, tenemos que entender unas situaciones que se han venido presentando en Colombia a raíz de un conflicto armado muy degradado y muy extenso en el tiempo. En Colombia se han evidenciado situaciones de abandono de tierras derivadas del desplazamiento forzado y de despojo de las mismas. El abandono es simplemente una acción voluntaria de una persona que tiene que dejar su lugar de residencia o dejar sus predios para salvaguardar la vida, pero que no implica disputa jurídica. Mientras que el despojo ya evidencia toda una serie de maniobras fraudulentas que van desde lo jurídico, pasando también por maniobras materiales, legales, administrativas, para que ciertas personas con intereses sobre los predios se queden con las tierras de los campesinos. Entonces, para poder hablar de qué hace la unidad de restitución de tierras, tenemos necesariamente que explicar qué es el abandono y el despojo, obviamente enmarcado en un conflicto armado interno. Entonces, la unidad de restitución de tierras nace como una entidad que crea la ley 1448, la ley de víctimas y de restitución de tierras. Y nuestro objeto misional son básicamente dos acciones. El primero es la administración del registro de tierras despojadas, que es una especie de inventario, por llamarlo así, de todos aquellos predios que se vieron afectados por el conflicto armado, sea por abandono o despojo. Y otra acción importante es la representación judicial de las víctimas ante los jueces de restitución de tierras. Nosotros ofrecemos un servicio de defensoría pública que ha sido súper exitoso, tanto que el 98% de los casos que están ante juez es con representación de la unidad. Nosotros no restituimos de manera directa, o sea, nosotros administramos el registro, que es requisito de procedibilidad. Si las personas no acceden al registro de tierras despojadas porque se evidencia que no era un caso en el marco del conflicto, o que no eran propietarias ni poseedoras ni ocupantes, o que nunca perdieron el vínculo con la tierra, entonces no pueden ir a juez. Nosotros digamos que somos un primer filtro a través del registro, donde decimos quién pasa en la etapa judicial y quién no. Eso se hace a través de un trámite administrativo que es muy celérico, no puede demorar más de 60 días hábiles, algunos se tienen que prorrogar, algunos de esos trámites tienen que tomarse un poco más de tiempo, hasta 30 días adicionales, porque de todas maneras hay casos de muchísima complejidad. Entonces, una vez se termine ese trámite administrativo, donde practicamos pruebas, comunidad, también recorremos los predios, los medimos, documentamos muy bien los casos, se toma la decisión del ingreso al registro, y si esta es favorable, se lleva el caso ante juez con la participación o el beneplácito de la víctima. Esas son como las funciones más gruesas. Sin embargo, también tenemos otras, como la de administrar el fondo de la unidad, que es el músculo financiero con el que se articula toda la política pública de restitución en cuanto a proyectos productivos, en cuanto al impulso o cumplimiento de órdenes judiciales. Es decir, hay una cantidad de funciones que están en la ley 1448, pero esas dos que te mencioné en primer lugar son las principales. Bueno, en Antioquia tenemos alrededor de 17.700 reclamaciones. A nivel nacional estamos alrededor de las 94.000, pero en Antioquia tenemos 17.700, un poco más. La Antioquia, desafortunadamente, ocupa el primer lugar de reclamaciones en todo el país. O sea, eso demuestra pues, que Antioquia fue un departamento sumamente afectado por el conflicto armado y por situaciones de abandono y despojo de tierras. ¿Dónde están esos reclamantes? Están dispersos en todo el departamento, pero sí tenemos unas subregiones que tienden a concentrar más reclamaciones, como es por ejemplo el caso del Urabá antioqueño. En el Urabá antioqueño podemos estar hablando de alrededor de 5.000 casos aproximadamente de los 17.700 que hay en todo el departamento, o sea, estaríamos hablando casi de un 40% de solicitudes solo en el Urabá, y eso es evidente, pues y digamos que no es sorpresivo. De los sectores más afectados en cuanto a presencia de grupos armados, el Urabá pues ha tenido una historia bastante violenta. Ya pasando, digamos, como al oriente antioqueño, digamos que esa es la segunda subregión que también tiene unas densidades muy altas. Ahí podríamos estar hablando de unos 3.000 a 3.500 casos en municipios muy afectados también, como sería San Carlos y Granada, donde en San Carlos ya incluso hemos tramitado casi 1.000 solicitudes solo en ese municipio. Municipios que expulsaron el 80% de su población, pues era de esperarse ese tipo de comportamiento. Tenemos otras subregiones como el nordeste antioqueño,
que paradójicamente uno pensaría que no fue muy afectado por temas de abandono y despojo, y resulta que sí tienen densidades altas. Tenemos el caso del municipio de San Roque, Maceo, que aunque es Magdalena Medio, tiene muy parecida su dinámica a la del nordeste antioqueño, Segovia, Remedios, muy afectados. Y ya digamos que tenemos sectores un poco más tranquilos, como por ejemplo podría ser el suroeste antioqueño, donde sin embargo pues allá también tenemos una presencia y estamos interviniendo. Con respecto al Valle de la Urrá, Medellín es el cuarto municipio con más solicitudes. El año pasado presentamos incluso un ejercicio muy bonito que fue el mapa de despojo de Medellín, y digo bonito pues no porque pues sea un ejercicio fácil de asimilar, sino porque pues la ciudadanía se enteró, bueno, de qué pasaban temas de despojo, porque había sido un asunto donde había mucha especulación, y sí, nos arrojó que Medellín fue muy afectado. De hecho, entre los municipios o el top 10 de municipios, Medellín está de cuarto, por ejemplo, por encima de municipios como Tuano. Entonces sí hay unas afectaciones. Entonces, para resumir, estaremos, o sea, todos los municipios antioqueños reportan, así sean 2 o 3 solicitudes, pero en esas subregiones como Urabá y Oriente es donde están desconcentradas. Sí, los avances en restitución de tierras, pues nosotros nos atreveríamos a decir que son muy satisfactorios. Ya nosotros estamos tramitando alrededor de 4.000 solicitudes. Cuando hablo de tramitar 4.000 solicitudes es que estamos avanzando en la etapa administrativa. De estas 4.000 solicitudes hay más o menos unos 2.700 casos, incluso yo tengo aquí las cifras exactas, si te las doy o te entrego después la copia de este informe. Como quiera. Hay más o menos unas 2.700 que ya concluyeron su etapa administrativa, es decir, que ya la unidad definió si iban a juez o no. Y de esas, espérate un momentico para no incurrir en imprecisiones, yo te doy como las cifras precisas para no generar algún tipo pues como de malentendido, porque no sabemos que el tema de las cifras es bastante delicado. La etapa administrativa, para dar cosas imprecisas. Mira, en etapa administrativa, bueno, en el departamento de Antioquia en efecto hay 17.773 solicitudes. De estas, 4.039 han finalizado el trámite administrativo, es decir, ya nosotros frente a eso hemos tomado una decisión de si van o no a juez. De esas 4.039, 2.718 es que sí van a juez, es decir, sí están incluidas en el registro de tierras despojadas. Y de esas 2.718, en etapa judicial hay alrededor de 2.151. Entonces ese es más o menos 17.700, ya 4.000 que ya hemos concluido el trámite administrativo, 2.500 que sí están incluidas en el registro de tierras despojadas y 2.151 en etapa judicial, que van ante jueces. De esas 2.151, que esto ya es digamos un balance que tienen que dar los jueces, más sin embargo nosotros tenemos el dato, hay 213 sentencias que están resolviendo 531 derechos. Es decir, que todavía pues ante los jueces tenemos que esperar que se resuelvan alrededor de 1.700 derechos que están en demanda, y que obviamente pues nosotros todos los días presentamos demandas y estamos ahí activos con los jueces. Esto es un total de más o menos 7.023 hectáreas, y esto ha cobijado a más o menos 736 personas. Esa pregunta es bastante interesante. Bueno, yo creo que no solamente en Antioquia, yo creo que en Colombia. Cuando, las comisiones legislativas que estaban pensándose la ley de restitución de tierras, pues primero porque la ley de restitución de tierras iba a ser una ley aparte a lo que iba a ser la ley de víctimas, pero después se fusionó como un solo proyecto de ley, en aras pues de que la restitución de tierras no se viera como un camino aislado de un solo componente de la reparación, que es la restitución, porque de todas maneras
uno de los desafíos, y me quiero adelantar un poco a la respuesta, antes de seguir con el contexto, es que uno de los desafíos más grandes de la restitución es que ésta sea sostenible en el tiempo y que dé seguridad jurídica. Y esa sostenibilidad no es solamente que la gente tenga un fallo, sino que ese fallo se cumpla. Yo le pongo un ejemplo. Un fallo de restitución de tierras tiene alrededor de 26, 27 órdenes dirigidas a una cantidad de instituciones. De esas 26 órdenes, si mucho, 5 tienen que ver con temas prediales, con entregar la tierra, con identificarla, con hacer la actualización catastral. El resto de las órdenes están dirigidas a que la gente retorne, a que la gente se quede, a que la gente tenga casa y que tenga condiciones. Entonces, uno de los desafíos más grandes es hacer que la restitución sea sostenible en el tiempo, que realmente sea efectiva, que tenga seguridad jurídica, que no tengamos que estar cada rato diciéndole a los jueces, mire, cambie la orden porque es que esto no está funcionando, porque tal entidad no está cumpliendo, o porque, en fin, para que todo esto funcione. Eso es como lo primero. Otro reto muy grande que tiene la restitución o desafío es todo lo que tiene que ver con la identificación predial. En Colombia los sistemas catastrales y registrales son absolutamente obsoletos. Cuando yo hablo obsoletos es porque están desactualizados, porque digamos no son confiables, incluso los mismos catastros municipales reconocen que tienen hasta trazos de 25 o 30 años, y eso tiene pues una lógica, y es que los municipios que casi todos están en nivel 6, que son municipios pobres, pues no tienen con qué atender una actualización catastral, además porque esta siempre se ha visto como una actividad destinada solamente al recaudo de impuestos, cuando esto realmente es para ordenar el territorio, para identificar propietarios, para saber cuáles han sido las mutaciones sobre la tierra. Entonces, la actualización de los registros y el catastro es bastante compleja, y eso a nosotros nos ha traído muchas dificultades y avances. Pues dificultades en el avance. El proceso debería ser más celérico, pero a veces cuando usted encuentra que nada de la información con la que tiene que consultar coincide, se tiene que empezar de cero. Otro reto grande es el tema del minado. Nosotros tenemos en este momento territorios donde la fuerza pública ha hecho un esfuerzo muy grande por consolidar la seguridad en cuanto a presencia o digamos expulsión de grupos armados. El Oriente Antioqueño es un ejemplo clásico de ello, pero la fuerza pública también ha manifestado que el minado es muy complejo de atender. Si mi memoria no me falla, y en algún espacio que tuve la oportunidad de compartir con la fuerza pública, desminar 60 metros cuadrados, o sea, lo que equivale como a una casa pequeña, se toma 15 días. Entonces, imagínense desminar una vereda, o sea, es bien difícil. Entonces uno no puede, digamos, pretender que hayan unos avances digamos, tan prematuros en el tiempo cuando hay unas condiciones bastante difíciles. Antes me atrevería a decir que la unidad, con todo ese viento en contra que tiene, pues ha logrado mucho más que otras legislaciones como justicia y paz, la misma extinción de dominio. ¿Qué otro reto podría haber ahí? Yo pienso que también hay que trabajar mucho con el tema de segundas generaciones. Cuando yo hablo de segundas generaciones, son aquellos hijos o nietos de los reclamantes que hay que buscar que se enamoren del campo. La mayoría de la gente quiere retornar, de hecho hacen presencia esporádica en los predios algunos, hay gente que ya ha vuelto, que vive incluso allá, pero sí hay que buscar que eso sea sostenible a través de que las segundas generaciones, nietos, hijos, tengan condiciones y que no vean eso como una posibilidad de vender el predio y ya, y no quedarse en la tierra. Esperanzados en el proceso de paz por varias razones. Lo principal es que pues usted quitarle un actor armado al conflicto es, digamos, oxigenar un poco el campo colombiano, o sea, que ya no haya hegemonía guerrillera en algunos municipios, incluso en algunos departamentos, el caso del sur del Cauca, el caso Caquetá, pues, o sea, muchos departamentos que en este momento pues tienen presencia guerrillera fuerte y una hegemonía muy marcada, pues claro, eso permite que la restitución de tierras llegue a muchos más lugares, porque nosotros igual dependemos de unas muy buenas condiciones de seguridad para poder operar. Eso por un lado. Lo segundo es que la restitución de tierras, digamos, es un componente importante para la clarificación de la tenencia de la tierra.
con el conflicto armado, que fue aprovechado por muchas personas, esa titularidad quedó como ahí, en veremos. Entonces en este momento hay muchas disputas sobre quién tiene mejor derecho, si la víctima, el segundo ocupante. Entonces el proceso de restitución de tierra va a clarificar eso, y eso ya de todas maneras a la gente le da una seguridad jurídica, y ya digamos ese conflicto por la tierra ya no va a estar tan latente ni tan marcado. Lo tercero es que la restitución de tierras lleva equidad al campo, y uno de los grandes motores de la guerra fue precisamente esa inequidad. O sea, el ir, digamos, ajustando esas brechas entre los campesinos, los terratenientes, la gente con algún poder adquisitivo, el poder llevar, digamos, a través de las medidas complementarias de la restitución, mejorar la calidad de vida de la gente. Yo creo que eso ya es muy difícil que ahí se arraigue algún grupo armado. Los grupos armados se aprovecharon en muchas situaciones de la precariedad de la población campesina, porque vieron que ahí podían utilizarlos como base social, porque no tenían otra opción, o la gente quedaba en medio de fuegos cruzados. Entonces, el llevar restitución de tierras con formalización, con productividad, con una mejoría ostensible sobre los derechos a la tierra, es evidente pues que eso le quita mucho combustible a este conflicto. Bueno, eso va muy ligado como a la pregunta anterior. Pues le apostamos primero mostrando resultados. O sea, yo pienso que nosotros no solamente somos de cacarear el huevo, sino que mostramos que en efecto la política funciona. Somos un ejemplo de que sí se puede hacer restitución, de que sí se pueden clarificar los derechos de la gente que fue afectada por el conflicto armado, y obviamente eso genera legitimidad del Estado en muchas poblaciones donde en efecto el Estado no había estado antes. Entonces hay una frase muy célebre que tiene el director de la unidad, y yo pues obviamente estoy sumamente identificada con esa frase, que dice: mire, aquí antes donde había un armado ahora hay un juez. Ya la gente no se va a las malas por un pedazo de tierra, sino que ya sabe que tiene que irse ante un juez de la República para definir quién es el que tiene mejor derecho, y eso ya es un avance importante para la paz. El hecho de que la gente acuda a la institucionalidad y de que la gente acuda a procesos legítimos e institucionales para resolver sus conflictos. Eso es lo primero que mostramos, ¿cierto? Ya vienen otros valores agregados, como lo que te decía anteriormente. Sí, ya no solamente es una formalización de entregar un terreno, sino una gran cantidad de componentes que hacen que ese campesino sea menos vulnerable y que obviamente sea más susceptible de ser cooptado o de ser instrumentalizado o de ser expulsado por los grupos armados. Lo es todo. Mentira, yo no sé si lo es todo. Pero bueno, primero que tenemos que partir de que Colombia es un país muy feudal, ¿cierto? Colombia sigue teniendo digamos, un modelo económico muy cifrado en la tenencia de la tierra, no solamente para los campesinos pobres, que fueron los más afectados, sino en todos los niveles. Colombia tiene una particularidad, y es que, por ejemplo, aquí no hay clase media rural. O la gente tiene grandes extensiones de tierra, o es gente muy pobre. Entonces la tierra tiene un significado muy importante para todos los que viven de ella, todos los que derivan su sustento de ella. Para el campesino más, porque ahí es donde vive, donde tiene sus relaciones sociales, donde tiene su entorno, estudian los hijos. El terrateniente de pronto viene a la ciudad, sus hijos estudian en la universidad, en fin, tiene otro tipo de dinámicas con los demás, mientras que el campesino, la tierra lo une todo, son sus vecinos, la escuela está ahí en la misma vereda o en otra vereda, pero todo su entorno social, familiar, digamos su identidad como ser humano está ligada a la tierra, ¿cierto? Él no vive sino en la tierra y vive por ella. Entonces cuando a un campesino le quitan la tierra, le quitan todo, él pierde la identidad, pierde incluso el sentido de vivir. Se han visto casos pues muy dramáticos donde la gente en situación de desplazamiento tiene ideas suicidas, tiene realmente afectaciones no solamente económicas sino también emocionales muy fuertes. Entonces la tierra, digamos, como un gran componente de la reparación, pues es devolver a la gente el proyecto de vida. Evidentemente, pues detrás de un desplazamiento también hay otro tipo de afectaciones, han habido homicidios, han habido desapariciones, también la gente se desplaza porque han habido situaciones de violencia de género, de reclutamiento, pero si hay algo que le duele a la gente es el tema de perder el arraigo con la tierra, porque es que pierde toda conexión. O sea, es como si
a la persona le hubieran borrado todo su pasado y todo su futuro. Entonces lo es todo para ellos. Uno habla con una persona que va a ser restituida o que está en este proceso y es como un sueño, como yo no veo la hora de volver a estar allá porque es lo que me devuelve a mí la identidad. Yo por eso digo que eso es todo para ellos, ¿no? Es volver a ser gente. Bueno, tiene que también ver con preguntas que ya nos hicieron. ¿Cómo construir paz? Bueno, yo sigo insistiendo. Donde hay presencia del Estado, donde la gente tiene sus necesidades básicas satisfechas, donde la gente cuenta con acceso a lo mínimo, es ya construcción de paz. Nosotros no podemos hablar de una paz sin equidad. Obviamente, pues que se callen los fusiles pues es un gran avance, pero si eso no va acompañado de otro tipo de medidas, ese conflicto va a volver a surgir. Entonces va muy de la mano con incluso lo que se está negociando en La Habana, o que ya se negoció, que fue el punto 1, que tiene que ver con una gran reforma agraria, que si vamos a mirarla, pues era lo que se venía pensando hace mucho tiempo, con o sin proceso de paz, era la gran reforma que este país necesitaba, o sea, era una verdad de perogrullo lo que se negoció en La Habana. ¿Cómo construir paz desde los territorios a través de la restitución? Precisamente eso, llevando equidad, llevando justicia. Y digamos, sacando ese conflicto o sustrayendo de ese conflicto a los campesinos que están en la mitad. A mí me parece que esa es como la forma en que se construye paz desde el trabajo que nosotros estamos haciendo. Perfecto. Yo siento un poco, y lo digo como ciudadana y no como funcionaria, que las nuevas generaciones desconocen mucho la dinámica del conflicto armado. Obviamente estas nuevas generaciones se han visto un poco más imbuidas en asuntos de conflictos urbanos, barreras invisibles, combos, guerras entre pandillas, pero no conocen la génesis del conflicto. Yo pienso que si a nosotros le contáramos a los jóvenes todo lo que generó la guerra en Colombia y cómo esa guerra se fue derivando y se fue, digamos, contaminando de otras corrientes, como fue el narcotráfico, que a su vez eso derivó en un conflicto urbano muy marcado y que todavía padecemos las secuelas. Yo creo que los jóvenes serían mucho más conscientes de lo que viven en sus barrios. Por eso, digamos, esa apatía, o más que esa apatía, esa indiferencia a lo que está sucediendo, que a mí me parece muy trascendental, que un gobierno se siente después de 60 años a negociar con una guerrilla en unas condiciones muy inéditas que antes no se habían dado, buenas o malas, pero inéditas. O sea, algo está pasando y se están dando unos avances lentos, pero se están dando. A mí me parece que es porque la gente no conoce esa historia. Estas nuevas generaciones solo se han enfocado en que vivimos en una guerra de combos y para de contar. Yo que le diría a estas nuevas generaciones que hay que conocer esa historia, que hay que conocer por qué su abuelito vive en Medellín, porque yo creo que nunca le han preguntado a usted por qué en Medellín y nunca se han detenido a averiguar que es que ese abuelito vino aquí por una guerra bipartidista, que a través de esa guerra bipartidista entonces desembocó también en unas luchas guerrilleras por allá en el Tolima, y que a su vez esas luchas guerrilleras en el Tolima se fueron generando unos movimientos como las FARC, y que a su vez, y toda esa historia irla concatenando, porque yo creo que no la conocen. Entonces la invitación, más que a veces les crean en la paz, que yo creo que eso también es un asunto de convicciones, conozca la historia para que usted sepa por qué estamos en este momento como estamos.